Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches a todas, a todos. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo te ha ido? Pues bien, eh, los extrañamos un poco. Hace unos semanas que no grabamos, pero ya estamos de vuelta con un tema que nos parece que va a ser bastante interesante, aunque un poco, pues, conmovedor. ¿Ya volvimos a quedar mal? Este, ya volvimos a quedar mal, nunca seguimos nuestras propias ideas, nuestro propio calendario. Así que bueno, pues sí, una disculpa. Oye, a ver, pues cuenta por qué escogimos este tema, de qué vamos a hablar, qué vamos a analizar, eh, ¿por qué parece una discusión interesante, ¿no? Bueno, el tema del día de hoy se llama La banalidad del mal, obediencia y el caso Pelicot. Eh, es un tema que nos pareció muy interesante y se derivó de una charla bastante informal en realidad. Eh, yo tenía que dar una clase el lunes a mis alumnas del doctorado, del segundo año del doctorado en psicología clínica en la Universidad de Chicago y en Los Ángeles. Y hablando de esto con David, le dije, tengo que dar una clase acerca de un tema que es sumamente interesante, que son las relaciones intergrupales. El tema de esta semana fueron las relaciones intergrupales, semana 10. Y entonces me dice David, ¿y de qué vas a hablar? Le digo, bueno, pues de A, B y C temas. Y me dice, oye, ¿y por qué no hablas del tema del caso Pelicot? Le digo, es buena idea. Entonces comenzamos él y yo a hablar acerca del caso Pelicot. En un momento más David va a dar los detalles acerca de este caso para aquellos quienes no lo conozcan o hayan decidido olvidarlo. Y entonces me pareció una gran idea hablar con mis alumnas del doctorado acerca del caso Pelicot, particularmente porque ellas están haciendo el doctorado en psicología clínica en la Universidad de Chicago, en Los Ángeles, y era pues particularmente pertinente. Entonces, así lo hice. eh, Comenzamos a hablar acerca de las relaciones intergrupales, que era el tema de la semana, pero lo vinculé al caso Pelicot y resultó un tema sumamente interesante. Las 3 horas de clase se fueron pues fluidamente. Fue muy interesante el hecho de que sean puras mujeres, un grupo de 18 me parece que son mujeres norteamericanas. Además le da un contexto muy interesante. Y bueno, pues esa es la realidad de por qué decidimos eh, hablar acerca de la banalidad del mal, de la obediencia en tanto las relaciones intergrupales y del caso Pelicot. Entonces, bueno, la idea de hoy es eso, es primero comenzar con una aproximación filosófica, con una referencia filosófica bueno, ya verán de qué, de Hannah Arendt, eh, acerca de cómo es o cómo puede llegar a ser eso que famosamente ella denominó la banalidad del mal. Y de ahí vamos a ir bajando como en una especie de embudo hacia la obediencia, entendida la obediencia o analizada desde el punto de vista psicológico. Voy a dar algunos eh, temas, algunas reflexiones, análisis, estudios que se han hecho acerca de la obediencia, es decir, quién obedece a quién y por qué, bajo qué circunstancias, durante cuánto tiempo, etcétera. Y finalmente, pues vamos a hablar del caso, del terrible caso Pelicot eh, en tanto condición humana. Entonces, bueno, pues esa es brevemente la historia de por qué estamos hablando de este caso y por qué nos interesó. Surgió pues, de manera bastante informal, sin planearlo, la verdad. A ver, yo creo que el caso Pelicot tiene muchas semejanzas con el planteamiento del libro Eichmann en Jerusalén.
Para quienes nos estén Eh, viendo en video, estoy presentando en pantalla la versión en inglés de Eichmann en Jerusalén, el reporte de la banalidad del mal de Hannah Arendt. Este está en Penguin, pero en español creo que lo tiene Fondo de Cultura o tal vez ajá. Trota, no sé. Y un poquito hablar del contexto del libro, ¿no? Arendt es una estudiante alemana que huye por ser judía. Es alumna, amante de uno de los filósofos de cabecera del nazismo, ¿no? Y se exilia o se va a vivir en realidad a los Estados Unidos. Y al término de la guerra, eh, y Pero cuando di quién era. Martin Heidegger, Entonces, Martin Heidegger, por cierto, un saludo a mi amiga Luciana. Eh, dice, como ustedes saben, o si no lo saben, se los recordamos, Martin Heidegger tiene esta frase del Dasein, ¿no? De que el ser se va produciendo poco a poco, ¿no? Va haciendo, ¿no? Entonces mi amiga Luciana dice que tal vez Martin Heidegger no era alemán, sino mexicano, porque es el único que dice, como los mexicanos, lo que viene siendo. Y a mí me parece una gran broma, esa es una gran frase. es una gran frase, lo que viene siendo. Bueno, el caso, a ver, o sea, el caso es, por supuesto, em, que los servicios secretos israelíes ubican a Adolf Eichmann, un destacado jerarca en los campos de concentración, lo ubican en la ciudad de Buenos Aires y en uno de los, digamos, Oye, ahora me casos toca más interrumpirte a mí y a ti. ¿Por qué los agarraban siempre, o sea, en Argentina, ¿eh? Por qué se iban a Argentina y los agarraban en Buenos Aires y en en Boca y en etcétera, etcétera? en Boca, no. La República de la Boca es pero sí en el sur, ¿no? En el sur. Em, ¿Por qué? hay muchas hipótesis, hay muchas hipótesis de que la geografía de Bariloche, por ejemplo, es muy similar a la geografía de Baviera, donde son originarios la mayoría de los jerarcas nazis. También es cierto que Perón, o sea, el movimiento peronista en un principio tiene muchas cosas del fascismo italiano. Eh, Pese a que la Argentina fue neutral en la guerra, eh, y esto lo pueden checar, hay muchísimos documentales y todo sobre los nazis en Argentina, Perón sí facilitó, ¿no? O sea, hay muchas teorías, hay muchos em, señalamientos de que tenía simpatías, ¿no? Por la causa nazi. Eh, pero bueno, la realidad es de que Eichmann se esconde en Argentina, lo ubican los servicios secretos israelíes, el Mossad, y en una operación, en una noche, lo secuestran, lo suben a un avión y cuando amanece o cuando él despierta, está en Jerusalén. Y entonces, el libro que tiene Carlos, si lo quieres volver a mostrar, eh, el libro es una serie de crónicas y reflexiones que ella hace desde la sala donde está siendo juzgado Eichmann. Y, a ver, En realidad al principio, en yo lo realidad, leí hace mucho, pero, en a ver, realidad son, sí, al mero, el libro es una compilación de los artículos que ella envía es así las crónicas, o sea, por eso, o sea, al New está bien Yorker. utilizada la parte, está bien, está bien utilizada la palabra crónica. Y el libro es muy controversial por dos cosas. Uno, primero porque Hannah Arendt es judía y
Esto no debería ser, digamos, importante, pero es importante en el momento en el que ella establece una hipótesis sobre lo que sucedió. Si mal no recuerdo, y corrígeme Carlos, el argumento central es que el mal, y perdón por la redundancia, no siempre es consciente o no siempre es producto del fanatismo, Ujú, sino sí, más bien de la falta de pensamiento crítico y ujú, de la normalización exacto. de ciertas conductas. En el caso de Eichmann en particular, Arendt decía que su maldad radicaba en que era un tipo absolutamente normal, un Ujú. funcionario rutinario que tenía una Aburrido y gris. incapacidad, exacto, aburrido, casi casi nuestro amigo Santiago, este, Exacto, este, exactamente así. eh, y que, o sea, perdón, o sea, su maldad radicaba en esta incapacidad de pensar por sí mismo, ¿no? Y que evidentemente esta incapacidad para pensar por sí mismo generaba una desconexión emocional, no sé si ese término está bien utilizado porque no soy psicólogo, y él no era capaz de reconocer las consecuencias de su trabajo, de sus actos, ¿no? Exacto. Este argumento es muy, muy, muy controvertido. O sea, la maldad puede surgir por la falta de pensamiento crítico y por la normalización de lo inhumano. Estamos hablando de una persona que contribuyó a lo que se conoce como la solución final, es decir, a la construcción de los hornos crematorios con gas ciclón, bueno, no sé si se pronuncia así, disculpen, yo no hablo alemán, eh, con el que los nazis mataron a 6 millones de judíos en los campos de concentración. Eichmann, pues es un ingeniero y contribuye a esta solución final. Hay una película muy buena donde sale este actor británico, ¿cómo se llama? Eh, que estuvo casado con mm, la que sale en The Remains of the Day y que Mm, siempre hace películas de Shakespeare. Bueno, hay una película muy famosa donde él, donde este actor sale y Emma Watson. sí, esa es la ex esposa, pero ¿cómo se llama el actor? Ah, el Kenneth actor. Branagh, Ah, Kenneth Branagh que hace pues, prácticamente no sale, ¿cómo se llama el segundo de a bordo de Hitler? Bueno, nos estamos yendo por las ramas, pero bueno, es una película muy buena. Ahora también hay un libro muy interesante que seguramente a Carlos le va a gustar, que se convierte en una película, que es El nazi y el psiquiatra, ¿no? Un libro que fue galardonado con el Pulitzer, que es la experiencia en los juicios de Nuremberg de los psicólogos del ejército norteamericano que entrevistan a los jerarcas nazis buscando un poco esto, el origen de la maldad. Entonces, esta tesis que plantea Arendt sobre el mal puede surgir de la banalidad, comentábamos que un ejemplo contemporáneo, ¿no? Pues es el caso Pelicot. No sé, Carlos, si quieres hablar un poquito de lo que es el caso o qué sucedió, este, en este caso, o sea, o me sigo, o me sigo. no, sí, síguete tú con lo del caso Pelicot. Nada más déjame hacer una brevísima aclaración. O sea, una de las cosas interesantísimas de, del libro de Hannah Arendt, de Eichmann en Jerusalén, que como dije, o sea, en realidad son los reportes que ella manda a la revista de The New Yorker.
Ujú. porque ella a la sazón es colaboradora de la revista The New Yorker y entonces está mandando eh, reportes de lo que está pasando en Nuremberg, en los juicios. Y entonces lo que dice es, es que se vuelve muy sintomático, es, no estamos en presencia de un monstruo. No estamos, Exacto, sí, sí, exacto. No estamos empezando. Eso es verdad eso. no estamos en presencia de un monstruo. Estamos en presencia de un tipo cualquiera, un tipo corriente y gris. Estamos en presencia, como dijo David, de nuestro amigo Santiago, nuestro ex amigo Santiago, Ex amigo para, de nuestro ex amigo Santiago. para decirlo bien. A Eh, ver, y es esa condición, porque en el libro de pronto ella describe como él describe que en realidad su tarea era una tarea bastante banal, de ahí agarra ella el título del libro posteriormente. Dice, pues en realidad mi tarea pues, era bastante banal. Mi tarea, ¿y en qué consistía su tarea? Le preguntan. Mi tarea era limpiar las vías del tren. Era que las vías del ferrocarril estuviesen limpias. Como puede usted ver, señor juez, la mía era una tarea bastante banal. Y entonces, que cuando nevase, las vías del ferrocarril estuviesen limpias de nieve. Que el carbón, el gas y freón, o lo que diablos fuese el gas ese con el que los mataban, estuviese suplementado, ¿no? Que el carbón estuviese, que los hornos estuviesen prendidos, que las tuberías estuviesen soldadas, que las puertas estuviesen herméticas, ¿no? Ese en realidad era mi trabajo, no había nada más, ¿no? Y entonces eso es lo que narra ella en los artículos de New Yorker y dice, es esa banalidad la que sorprende, ¿no? Porque no quiere, aquí es la parte que hablábamos el lunes con mis alumnas del doctorado. eh, Hay una parte que buscamos nosotros de la patología, ¿no? Un tipo patológico, horrible, un monstruo terrible, ¿no? Lo terrible es que no lo es, ¿no? y fíjate que esto es bien interesante también al hablar del caso Pelicot, porque la prensa, ¿no? Ha catalogado a Dominique, el ex marido de Giselle, pues, como el monstruo de Massé. Exacto, exacto. El caso Pelicot, para quien no lo sepa, es un caso terrible. Espeluznante. El septiembre no sé septiembre del 20, sí, en plena pandemia, en plena pandemia. Un señor de 67 años fue detenido en un supermercado por estar filmando con su teléfono eh, debajo de la falda de las personas que estaban en el supermercado, ¿no? O sea, las mujeres, pues. Y entonces es detenido y se le va a la comisaría, se le detiene el teléfono, se le requiere el teléfono, y 15 días después, la policía encuentra dentro de ese teléfono, y por lo tanto van y detienen a Dominic, videos de contenido sexual explícito que demostraban, ¿no? Que el señor Dominic drogaba a su mujer, Giselle. Hay más de 71 personas y fueron identificados 51 hombres, ¿no? Eh, es decir, que o sea, el caso era el siguiente, ¿no? Él publicaba en un sitio pues de citas de estos en internet, invitaba a los desconocidos a violar a su esposa, que estaba inconsciente bajo el efecto de una droga llamada Temesta, ¿no? Y él grababa esos abusos, esas violaciones.
eh, fueron de julio de 2011 hasta octubre de 2020. O sea que un mes después Está temblando, de que... ¿Está temblando? está temblando. Ah, caray. No muy fuerte, ¿Cortamos? pero está temblando. ¿Quieres cortar? No, Bueno, pues los dioses de la ciudad también eh, nos protestan. dicen, no está exactamente, protestan. Bueno, un mes después, o sea, quiere decir que un mes después de que lo detuviesen, él había seguido con este comportamiento, ¿no? Como les decía, fueron más de 70 personas y solo fueron identificadas 51. Lo que llama la atención y el caso se vuelve muy célebre es que Giselle tenía la posibilidad de que el juicio fuese privado, es decir, a puerta cerrada, de que no se publicase su rostro, de que no se publicase nada sobre su perfil, etcétera. Y ella decide hacerlo público, ¿no? Entonces, Y a partir de ahí, ahí una cosa que no solamente decide hacerlo, ella decide hacerlo público, sino que además ella decide que cuando vaya a ir a los juicios, a las apariciones en el tribunal, en el juzgado, lo va a hacer de una manera, em, ¿qué palabra podría usar? Pues a todo lujo, ¿no? No olvidemos además que esto es Francia, ¿no? O sea, en donde la moda y la presencia es... a cara descubierta, ¿no? Y Sí. pronuncia la frase que se ha vuelto, digamos, icónica, ¿no? Es la vergüenza debe cambiar de bando. Ujú. Entonces, Y ella comienza además a usar ropa que se vuelve todo una declaración de feminismo, ¿no? Vestidos, blusas, palanquetas, paliacates, eh, de moda muy como afirmativa, ¿no? Ella tenía la posibilidad, como dijo David, uno, de que el juicio fuese discreto, bueno, ni siquiera discreto, secreto. Dos, de que siendo abierto, ella no apareciese, que entrase por un sótano, que su rostro fuese cubierto. Y ella dice, no, no solamente voy a entrar, no solamente el juicio va a ser abierto, sino que yo voy a mostrar mi rostro, lo voy a mostrar de una manera, este, glamorosa, ¿no? Porque no soy yo la culpable, es él, ¿no? Y por primera vez en mucho tiempo, ¿no? Sí se cambia esto, se habla de ella, ¿no? De Giselle, no se habla de Dominique. Se habla de Dominique, desde luego, pues, pero quien se vuelve la protagonista es ella en tanto su abuso, no, no él en tanto su abusador. Y eso es algo interesante. así es. Bueno, entonces, primera pregunta, Carlos. Ah, ¿Qué es? por cierto, buscabas el nombre, es Henry Himmler, el que se te olvidaba. ¿Eh? Henry Himmler, el que se te olvidó. El segundo de a bordo, el Ah, sí, ministro Henry del Himmler. Interior. Ese es el personaje de Kenneth Branagh. Primera pregunta, a ver, ¿qué es el mal? Bueno, yo no sé qué sea. Y la película que te estabas buscando es la de Conspiracy. Ajá, que sale Russell Crowe. ¿Sí? ¿Sale Russell Crowe? No, Stanley Tucci, ¿no? Ah, no, la de Kenneth Branagh, no, sí, o sea, perdón, la de Kenneth Branagh sí es Conspiracy. Esta que te decía, el nazi y el psiquiatra, es con Russell Crowe. Mm. Este, mm, Mira, no sé qué sea, no sé qué sea el mal. Hay una definición muy buena, muy famosa en Estados Unidos, de un juez de la Suprema Corte cuando estaban discutiendo el caso de la pornografía. Creo que ya lo he mencionado aquí antes.
Y entonces le preguntan, ¿qué defina la pornografía? Entonces dice, pues yo no sé qué sea la pornografía, pero sé que la estoy viendo cuando la veo. Y se volvió muy famosa esa definición y ahora se usa para muchas cosas, ¿no? No sé qué sea la pornografía, pero sé que la estoy viendo cuando la veo. Entonces no sé qué es el mal, ¿no? Pero sé que estamos en presencia del mal cuando lo vemos. Después de el libro, bueno, ya dije los artículos de, mm, de Hannah Arendt aparecieron, comenzaron a aparecer en mayo del 63. Eh, Pensemos que estaba En plena Beatlemania, en plena Beatlemanía, en plena Beatlemanía. ¿Qué estaba saliendo ahí el blanco? No, antes del blanco, ¿no? en el Eh, 63, ¿no? El 63 es, no sé, es Love Me Be Do, ¿no? el 62 es el primer álbum, el Please Please Me, el que sigue, el With the Beatles, creo. Love Me Do, ¿no? Fíjate. Entonces, piensen qué estaba pasando en 63. O sea, en 63 apenas iban a matar a Kennedy, ¿eh? O sea, No, estamos bueno, ya lo habían, en mayo del 63 no lo habían matado. en A mayo del Kennedy 60, lo mandan, a en Kennedy lo 23 de matan, noviembre de 63. ajá, O exacto. sea, fíjense, piensen qué estaba pasando en 60, en noviembre, en mayo, perdón, del Y 63. por O eso te sea, decía lo de la Beatlemania, porque 4 meses después llega, o sea, en febrero llega al primer puesto I Want to Hold Your Hand. mm, Y que era un shock para la nación, ¿no? Después de ujú. haber pasado eso, fue un shock para la nación. Pero bueno, la cápsula de 7 segundos con los Bills. Este, los juicios de Eichmann empezaron en 1961 y, y todo lo que cubre Hannah Arendt pasa o se publica entre, entre febrero y marzo del 63. El libro aparece en mayo del 63 y fue escrito en el 62. Entonces, doy estos datos para que se ubiquen más o menos. Ella lo escribe en un otoño en la Universidad de Wayland, eh, en el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad de Wayland. Y, y entonces pensemos qué estaba pasando ahí. O sea, la guerra estaba, en realidad estaba muy cerca, ¿no? O sea, en el 63 habían pasado 20 años. O sea, en realidad, pues no era tanto, ¿no? Era Menos de el 20. tiempo suficientemente largo como para que la guerra ya empezase a cicatrizar, pero lo suficientemente breve como para que esas cicatrices todavía fuesen eh, algo frescas. Ahora déjenme También, saltar. también, perdón, o sea, también hay un punto muy interesante, que hay muchas discusiones entre Arendt y Heidegger por el libro, o sea, Ah, sí, eso es por bien interesante los, porque se pelean. exacto. En realidad dicen que terminan su relación, además de que porque Arendt empezaba ya a salir con con el otro, con este, bueno, se me olvidó. Em, que parte de la discusión era esa, ¿no? Que no le gustaba a él su posición. Ella en realidad, aunque era judía, en realidad no era muy creyente, ¿no? Yo tengo entendido que no era particularmente Pero afín. tuvo que salir de Alemania. Sí, pero porque era judía, no porque fuese creyente y porque Eh, fuese practicante y porque fuese... Está bien. Y en parte en parte esa, si tú quieres, esa cuestión racial es justamente lo que hace tan atractivo el planteamiento. O sea, el mal puede surgir de la banalidad, Ah, ¿no? ahí voy, ahí voy. Entonces, bueno, de estos, déjenme saltarme ya. Bueno.
Otros dos nada más, si quieren para ir terminando con Hannah Arendt, otros dos libros que famosísimos de Hannah Arendt, La condición humana, este sí lo tengo en español, es está en Pay 2, famosísimo de la condición humana, que es como pues, clave en las obras de Hannah Arendt, ¿no? Texto básico para comprender, incluso al día de hoy, ¿eh? O sea, no es una cosa, em, eh, pasada. Ella, como dice David, pues fue no solamente amante, eso es como reducirla un poco, ¿no? Fue también discípula, ¿no? De Heidegger y de Husserl. Y, y cuando huye del nazismo, se va a Nueva York. Ella dio clases en Berkeley, en Princeton, en Chicago, en Columbia también estuvo. Te faltan algunos. A ti te Ah, faltan algunos. a mí. Algunas nada más. Tengo que irme a Princeton, a Columbia, este, Chicago ya. Este, eh, y otro que es uno que se discute ahora mucho, vamos, supongo que hablar un poquito de él dentro de unos minutos, que es el pesadísimo, tanto en eh, peso físico como intelectual, los orígenes del totalitarismo, ¿no? De Alianza Editorial, una edición española, también, o sea, muy interesante, también tiene su historia, o sea, Alianza Ujú. Editorial, una editorial en España, publicado, pues, digamos, con el efecto de la censura franquista, ¿no? Pues se Eh, metieron en problemas, ¿no? Por andar publicando esto. entonces, bueno, también tiene una historia muy particular ese libro, la edición en castellano, ¿no? Es algo muy similar también a lo que sucede con el, el Capital. El Capital de Marx estuvo prohibido durante muchísimo tiempo en muchas partes de América Latina. Y el único país que se atrevió a publicar el Capital fue México, gracias a Cosío Villegas y a Alfonso Reyes en el Fondo de Cultura Económica, ¿no? Entonces, el Fondo de Cultura Económica es muy famoso eh, porque era la única editorial que publicaba el Capital en castellano. Porque Antes de que lo... estaba prohibido en Chile, estaba prohibido en Argentina, estaba prohibido en Uruguay, estaba prohibido en Brasil, estaba prohibido en todos lados, en España, en todos lados. Este libro es de mi papá y él le tiene aquí sus notas y sus anotaciones. Se lo echó todas las 669 páginas, se lo echó y todas las anotaciones. Y los orígenes del totalitarismo. Entonces, ahora, con el advenimiento de los nuevos totalitarismos o esto que se llama los antiliberales, Neofascismos. Ujú. neofascismos y el antiliberalismo en figuras como Putin, como Stalin, bueno, sí, también, eh, como Putin, como Trump, como el antiliberalismo, los libros, pero particularmente el libro de Hannah Arendt de los orígenes del totalitarismo ha cobrado una especial fuerza, una especial vigencia. Eh, a mí me parece que por buenas razones, tiene ideas, a mí me parece muy, muy interesantes. Eh, habla, hace ella una semejanza que a mí me parece interesante sobre las sociedades secretas y los movimientos totalitarios y el papel ritualístico que tienen ambos. En fin, bueno, no estamos hablando sobre Hannah Arendt ni sobre el totalitarismo, pero bueno, los recomiendo los tres, Eichmann de Jerusalén, La condición humana y los orígenes del totalitarismo. Bueno, saltemos entonces a la psicología. Em, una vez pasada la guerra, comienza a preguntarse, cuando, cuando Freud recibe una carta muy famosa de Albert Einstein,
en la que le pregunta por qué la guerra. Y entonces Freud empieza a tratar de responder acerca de la agresión humana, de eso que él denomina el impulso de destrucción. Y bueno, pues Freud se muere, no alcanza a ver la primera ni la segunda, perdón, la Segunda Guerra Mundial. Eh, ay, ay, no alcanza a ver el final de la segunda. Y entonces, em, los teóricos de la Escuela de Frankfurt, no sé si quieras decir algo sobre la Escuela de Frankfurt, pero los teóricos de la Escuela de Frankfurt, entre ellos un tipo que se llamaba Theodor Adorno, escriben, comienzan a pensar por qué la gente entra en conflictos, en guerras. Entonces escriben un mamotreto gigante y que parece, como dicen en inglés, doorstop, o sea, bueno, pie de puerta, de 1000 páginas, que se llama La personalidad autoritaria. Entonces tratan de empezar a explicar por qué diablos las personas se vuelven autoritarias. Bueno, en parte, y hay otros además de Theodor Adorno. Uno de ellos es un tipo que se llama Stanley Milgram. Stanley Milgram es un psicólogo social que hace un experimento en el cual agarra una máquina que dice que da toques eléctricos. La palabra clave es dice que. Y entonces trae a personas al laboratorio y les dice, usted va a ayudarnos en un experimento que estamos haciendo para, ver cómo puede mejorarse la memoria de las personas. Cuando las personas, aquí cuando David no repita bien la palabra que se le indique, usted le va a dar un toque eléctrico para ver si así aprende. Si no le repite bien las palabras, le vuelve a dar un toque eléctrico, pero ahora de mayor intensidad. Y así sucesivamente. Entonces en la pantalla, bueno, en ese entonces no había pantallas, pero era un tablero, va a ver usted que está incrementándose hasta llegar a 400 volts, que es la muerte. Y entonces David propositivamente repite malas palabras. Usted tiene que decir las siguientes palabras. Entonces dice flores, ventilador, carro, lámpara, árbol, nube. Repítalas. Nube, carro, edificio, toque eléctrico. Vuélvalas a decir. Nube, edificio, lámpara, espejo, otro. Entonces, cada uno de esos choques eléctricos era más intenso que el anterior. Hasta que llegaban a los toques que decían que eran ya mortales, ¿no? Y se oye del otro lado, se oye a la persona que está sufriendo, que verdaderamente está en agonía. Por favor, deténganse. Se oye que le pegan hacia a la puerta, ¿cómo se llama? La pared. Por favor, deténganse, me está doliendo mucho, ya quiero terminar esto, deténganse, por favor, ya me quiero ir, ya no estoy a gusto. Entonces, la persona que está ahí con el experimentado, con el sujeto, le dice, y este es lo que se volvió famoso, ¿no? Dice, el experimento requiere que usted continúe. Y continúan. Y continúan y los matan, ¿no? Es que de pronto dejan de oírse los golpes. Tengo una condición cardíaca, por favor. Se dejan de oír los golpes. Em, Ese experimento se volvió muy famoso en psicología social, en psicología en general. Y parte de estos libros que estamos hablando, de Hannah Arendt, de Theodor Adorno, de la Segunda Guerra Mundial, de tratar de explicar por qué las personas obedecen órdenes que los llevan a lastimar, a matar
a cometer actos de una brutalidad absoluta, total, sin un proceso reflexivo, esto que decía Hannah Arendt, esto que decía David, que decía Hannah Arendt, ¿no? Sin un proceso reflexivo de decir, bueno, yo puedo tener eso que en inglés se dice agencia, es decir, libertad, autonomía, capacidad para decidir por mí mismo, que puedo parar, que puedo detenerme, ¿no? Y esto a lo largo de los años pues, se ha actualizado y se ha visto en muchas maneras. Eh, bueno, ahorita doy ejemplos más contemporáneos. Tiempo después se hace otra serie de experimentos en la Universidad de Stanford. Un tipo que se llama todavía, yo tuve el placer de conocerlo hace unos años, Philip Zimbardo, hace una serie de estudios en la Universidad de Stanford, en donde él adapta en los sótanos una prisión falsa. Y entonces en esa falsa prisión, estoy buscando aquí bueno, les voy a enseñar nada más a quienes nos están viendo en video, les voy a enseñar solamente una fotografía, ahorita les enseño otra, eh, de de cómo era la prisión. Eh, Miren, aquí pueden ver ustedes a uno de los participantes, quienes nos están viendo en video lo pueden ver, quienes nos están escuchando. Las personas, lo que se ve es un guardia, una persona vestida con un uniforme como de guardia de una prisión, con una macana, delante de un letrero que dice Prisión del Condado de Stanford. Y lo que destaca son que la persona, que el hombre este, tiene unos lentes. En ese entonces, en 1963, los lentes de espejo, que ahora son tan famosos y están tan de moda y todo el mundo los trae, en ese entonces eran una novedad, no existían los lentes de espejo. Zimbardo los mandó pedir especialmente hechos para aumentar la distancia, eso que en psicología se llama distancia proxémica, es decir, la distancia que pones entre una persona y otra. Y este experimento lo que intentaba era reproducir el experimento de Milgram, un experimento en donde a una persona se le da cierto poder y ese poder se lleva hasta el límite. Déjenme volver al primer experimento, al experimento de Milgram, para tratar de explicar lo de Hannah Arendt y Eichmann. Una de las cosas más interesantes que hay acerca del experimento de Milgram, de la obediencia de Milgram, es precisamente lo que decía Eichmann, que pues, era una banalidad que no decía, no hacía gran cosa. En el experimento de Milgram, lo que las personas decían tiempo después, en los análisis de las grabaciones originales y de los registros originales, lo que las personas decían era, es que yo no estaba matando a una persona, yo lo que estaba haciendo era ayudar a la ciencia. Y hay un podcast bien interesante en el que entrevistan a uno de los participantes. Salió hace un par de años y entonces el participante lo invitan a una conferencia y él llega muy orgulloso, muy contento, incluso lleva a su familia, ¿no? Y dice, voy a participar en una conferencia, vengan conmigo. Y entonces cuando llega, lo empiezan a atacar y dice, ¿cómo es posible que usted haya eh, llevado a la muerte a estas personas con 450? Y él lo que pensaba era que le iban a decir, oiga, qué bien, usted ayudó a la ciencia a entender que las personas banales, eso que el director de cine italiano Pierpaolo Pasolini llamaba el qualunquere, o sea, el qualunquista, el cualquierista, un cualquiera, eh, puede llegar a cometer actos de absoluta crueldad, de absoluta
qué palabra? Sí, crueldad, ¿no? Y que somos cualquiera, y esta es la clave, cualquiera de nosotros puede cometer esos actos dadas las circunstancias correctas. Eso es lo interesante de Milgram, de Zimbardo y de estos estudios sobre la naturaleza del mal. Esto se ha debatido y hay una enorme controversia acerca de si es cierto o no es cierto, acerca de cuándo, de quién, de cómo. Y esto es lo que a mí me parece más interesante de todo este tema. Porque el debate es cómo se logra que alguien que, porque además las personas no tenían una patología, no eran personas que tuviesen una condición psicológica negativa, no eran el Chapo Guzmán, no eran, ¿no? Entonces, de entre las muchas reflexiones interesantes que hay acerca de este tema, es que cualquiera lo podemos hacer, que dadas las circunstancias correctas, cualquiera podemos llegar a a esas circunstancias y que no necesitamos ser los grandes asesinos, los grandes narcotraficantes, los grandes eh, eh, asesinos para ponernos en esa situación. Vuelta al tiempo actual, al caso de Pelicot, o antes al caso de Abu Ghraib. Abu Ghraib fue una Prisión. prisión. ¿Sí? ¿Quieres darle el contexto de Abu Ghraib? La prisión del ejército norteamericano en Irak y que se vuelve muy famosa porque los soldados les ponen a los presos iraquíes correas de perro y los arrastran como animales. Esta parte que alguna vez hemos hablado muy, o sea, superficialmente, pero que también es una condición muy importante a la hora de analizar el mal, que es la deshumanización. Yo me regresaría un momentito, Carlos, o sea, antes de analizar, digamos, lo que sostiene Arendt, lo que sostiene la Escuela de Frankfurt. em, Sigue vivo uno de los grandes pensadores de la Escuela de Frankfurt, como es Habermas, que pues, es, digamos, el tótem del pensamiento alemán a día de hoy. No sé si tiene 100 años por ahí, me parece, debe tener, no sé, o está cerca de cumplirlos, pero, em, y por supuesto es del caso Pelicot, pero a ver, yo te pregunté, ¿qué es el mal? ¿No? Y es bien interesante porque es una palabrita que solamente tiene tres letras, eh, pero que tiene muchos significados, y cada significado tiene su profundidad. San Agustín, o Agustín de Hipona, más bien para los que somos ateos, eh, decía que el mal es la privación del bien. Me parece que es una cuestión, una definición muy linda, muy interesante. Pero el mal está asociado a varios conceptos, ¿no? O sea, primero que nada, el sufrimiento. Dos, el daño, es decir, el daño entendido como una acción y como una acción de destrucción. Está enfocada también, digamos, a la ética. Se dice también, los filósofos de la Escuela de Frankfurt sostienen algo muy interesante que pues ya por tiempo no va a dar espacio a que lo discutamos, pero dicen que el mal, o sea, sobre todo Marcuse, decía que el mal es sustancia y no carencia, ¿no? Versus lo que ha sostenido, por ejemplo, Agustín de Hipona, pues es la privación, o sea, una carencia, ¿no? Marcuse decía que es una sustancia propia, que en realidad eh, estaba también muy ligada a la corrupción. Entonces, quiere decir que el mal tiene una perspectiva ética. Y cada una de estas palabras que yo dije, o sea, daño,
sufrimiento, ¿no? Evidentemente ética, sustancia, tienen una perspectiva o le dan al mal una perspectiva. Y esto es muy interesante porque, por ejemplo, un caso como el de Eichmann en Jerusalén o como el Pelicot, también tiene múltiples perspectivas y que hablan de esta amplitud de la maldad, ¿no? Evidentemente también de su propia banalidad. Desde una perspectiva ética, o sea, se refiere a actuar en contra de lo que es la virtud, o sea, buscar la justicia, el conocimiento, la bondad, la empatía, ¿no? Y por lo tanto implica lo que Aristóteles decía, que son los vicios, o sea, la infamia, la iniquidad, ¿no? Eh, Tiene una perspectiva evidentemente religiosa, o sea, no la podemos negar. Cada religión o las tres grandes religiones monoteístas lo entienden de una forma. El mal en el cristianismo, pues podemos decir, está identificado con el infierno. En el judaísmo, el mal eh, es una calamidad, o sea, es un castigo que Dios te mandó, o sea, no vas a ver la tierra prometida, ¿no? Como le dice Jehová a Moisés. Y también, bueno, pues aquí ya este es el terreno más especial, o sea, el terreno donde Carlos es especialista, que hay una cuestión de la personalidad, o sea, no sé si llamarlo psicoanalítico, pero sí tendríamos que, por ejemplo, hablar de lo que es el cacón en términos de Lacan, ¿no? O sea, este objeto malo, esto que produce, o más bien que no produce placer y que el yo, pues dice, no, no quiero, ¿no? Eh, Todas estas definiciones de maldad o estas perspectivas de lo que es el mal son muy interesantes para hablar de estos casos, porque mientras Arendt mandaba sus crónicas al New Yorker, la prensa judía, es decir, la prensa en Jerusalén, la prensa en Tel Aviv, se la comía viva precisamente por una cuestión de entender la maldad como una calamidad. Evidentemente, que maten a 6 millones de personas es una calamidad. No, como una No, banalidad. no, o sea, O sea, ella lo entendía así. En Israel Por la eso, maltrataron mucho por eso, por eso. por decir que era una Por banalidad. eso, por eso, porque entienden, la cultura judía entiende el mal como una calamidad. O sea, sí, evidentemente, el que tú plantees, no, no es una calamidad, es una banalidad, pues entonces ahí hay un tema eh, mm, o sea, en la teoría, pues hay ya un choque fuerte, ¿no? Em, entonces, a mí me parece que es importante entender qué es el mal, Carlos, desde mi punto de vista. ¿Qué es el mal para poder dar buenas perspectivas tanto de lo que sucedió en Jerusalén, o sea, en el juicio de Eichmann, como lo que sucede eh, decías en Abu Ghraib y lo que sucede en un caso como el de las violaciones de Mazán, ¿no? Abu Ghraib es famosa porque, por esto que te decía, o sea, por las fotos que demuestran la falta total de empatía, o sea, la iniquidad de, de- de- y también desde un punto de vista, si tú quieres, mm, de la propia justicia de la guerra, o sea, es decir, el vencedor humillando al vencido, al invadido, en este caso, al iraquí. Hay que recordar el contexto de la prisión, o sea, mm, Abu Ghraib es producto de una invasión ilegal. Se establece que había armas de destrucción que nunca se encontraron, se ocupa el país y a una serie de personas, colaboradores del régimen, no colaboradores del régimen, posteriormente grupos terroristas, se les recluye
en contra, digamos, de toda práctica establecida en la Convención de Viena, prácticas también que incluían esto que se le conoce como el ahogamiento con la jerga, que no te dejaban dormir, te ponían una discusión también muy interesante, por ejemplo, el papel, los artistas, ¿no? O sea, estabas en la prisión y te ponían a Metallica, a todo volumen, ¿no? Para que no pudieses dormir, te encendían las luces, te ponían, ¿cómo se llama? El Durex acá en los ojos para que no pudieses cerrarlos y no te pudieses dormir. Esta falta de deshumanización, el mal, No, esta falta de humanizar. Aunque perdón, o sea, pero es interesante. perdón, sí, o sea, tiene razón, lo dije mal. Este proceso de deshumanización. Entonces, para justificar muchas veces el mal, dependiendo de una perspectiva ética, para poderlo justificar, le quitas a las personas su condición de humanidad. En los juicios de Nuremberg era justamente lo que te decían, ¿no? Es que nos habían enseñado que esas personas no eran personas. El judío era casi un insulto, era un, como decían, un subhumano, ¿no? Y entonces, de esta forma, se quitaba la responsabilidad. En el caso de Eichmann, un poquito de lo que es ¿cómo se le dice? La decisión final, se da porque los niveles de ansiedad que, que tenía el ejército nazi antes, digamos, de ejecutar, o sea, antes de matar a las personas en los campos de concentración, es decir, con gas, los fusilaban. Y entonces eso producía mucho estrés en las tropas. Entonces, esta película de la que hablábamos en un principio, pues es justamente como de, bueno, o sea, ¿cómo hacemos para ejecutar una orden sin que los niveles de estrés de las tropas se eleven? Y dan con esta parte del gas, ¿no? Eh, Bueno, hay otras cosas. A ver, em, Zimbardo, el psicólogo que hace el experimento de la prisión de Stanford, dice una cosa bien interesante en su libro, por cierto, se lo recomiendo. Está en español, está en Paidós, se llama El efecto Lucifer. De nuevo, para quienes nos están viendo en video, lo estoy mostrando aquí. Se llama Philip Zimbardo con Z, El efecto Lucifer, estremecedor estudio sobre la naturaleza del mal. En Paidós son casi 600 páginas, una cosa así, 700 páginas en realidad. Eh, entonces, bueno, se los recomiendo muchísimo. Y él al mero principio, en el prólogo, dice un par de cosas que a mí me parece que habría que retomar. La primera es que, y él lo repite a lo largo del libro así como mantra, dice que intentar entender las explicaciones del sistema y de la conducta de la persona no excusa a la persona ni le exime de responsabilidades por la comisión de sus actos inmorales, ilegales o absolutamente malvados. La segunda es que hay hay un poder sutil en las multitudes, que hay situacionales, situaciones situacionales, que hay condiciones situacionales que pueden imponerse a la voluntad para resistirse a la influencia, pero que hay una cosa que él llama el efecto del héroe. Incluso él después hace una fundación que se llama la Fundación de los Héroes, que es tratar de resistirte a esas condiciones situacionales y que es muy difícil de lograr eso, porque cuando estás en una situación en donde todos están molestando a un niño, a una niña en la escuela primaria, es muy fácil aliarte con el poderoso, aliarte con el niño o la niña que están molestando y lastimar al oprimido.
Y es muy difícil decir no. Y recuerdo yo mucho un anuncio de la Marina Armada de México hace unos años, creo que era el sexenio de Peña Nieto o algo así, probablemente antes incluso, en el que decía el anuncio, párate, ponte de pie y di que no, ¿no? La idea detrás de ese anuncio era esta idea de psicológica de Simbardo, de ser el héroe, que es muy difícil levantarte y decir que no, porque hay todo un contexto de economía circunstancial que te lleva a aliarte con el poderoso. Y es muy fácil, es muy seductor, es muy agradable. Hay una teoría, de nuevo, recomiendo este libro, de mi profesor y ahora amigo John Jost, en la Universidad de Nueva York, Teoría de la Justificación del Sistema, que trata de explicar por qué ocurre esto a nivel de la sociedad. Y él explica algo que aquí en México, para traerlo ya, aterrizarlo aquí en México, o intentar aterrizarlo aquí en México, también nos ocurre eh, por ejemplo, con la justificación de la narcocultura y del narcocorrido, que hay una justificación de algo que hace mal, que el sistema hace daño, hace mal, y lo justificas, lo aplaudes, lo niegas esa maldad. Pero es muy fácil. En Estados Unidos, por ejemplo, ahorita que hablabas de los judíos, ¿no? Cambia, si a ustedes no les parece ese ejemplo, cambien el ejemplo de David por los hispanos en Estados Unidos o cambien el ejemplo por los chinos en México hace unas décadas o cambien el ejemplo por las mujeres o cambien el ejemplo por lo que ustedes quieran, no importa. En Estados Unidos están hoy los hispanos que son tratados como no humanos, nosotros contra ellos. Pero esa forma de nosotros contra ellos o de ellos contra nosotros es muy fácil de lograr. Y hay muchos experimentos que se han hecho en psicología social, ya los he mencionado antes aquí, en donde esa cosa que se llama el grupo interno o el grupo externo se puede activar de manera absolutamente fácil, tonta, rápida. El experimento clásico es un experimento que se hizo en la Universidad de Bristol, en donde se clasificaban a las personas, se decía que les clasificaban a las personas, en realidad era de forma aleatoria, en base a cómo ellos habían gustado de las obras de arte de Klee y de Kandinsky. ¿Le gusta a usted esto? Sí, es usted un ser superior. Pase por favor al cuarto número A. ¿Le gustó a usted Klee? Sí, pase usted porque es usted un ser superior. Pase al cuarto B. En realidad no es cierto, era aleatorio absolutamente. Eso se puede ver si yo, por ejemplo, me pongo los lentes. Ahora estamos diferenciados entre ellos y nosotros, porque David no usa lentes. Lo que sea, yo he mencionado aquí el experimento clásico que se llama They Saw a Game entre Princeton y Dartmouth, que es la rivalidad que existe, en donde se niega la valía del otro, se deshumaniza esto que decía David, y activar esa posibilidad o esa opción de nosotros contra ellos es muy fácil, es muy rápido y se logra con una serie de elementos muy fáciles. De nuevo, recomiendo otro libro, The Power of Us, en donde mi amigo Jay Van Bavel de la Universidad de Nueva York eh, describe todas estas opciones. ¿Cómo podemos aterrizar entonces esto? ¿Qué podemos hacer nosotros para evitar estas objetos de maldad, David? A ver, yo creo que ahí, por eso, justamente por esta pregunta que estás haciendo, creo que es interesante hablar del caso Pelicot. Porque el caso Pelicot valida y actualiza la teoría de Arendt sobre la banalidad del mal. Ujú, sí, totalmente de acuerdo. Demuestra, lo voy a decir así, discúlpenme, o sea, demuestra que no necesitamos que sucedan los campos Exactamente, exactamente, para ver sí, la banalidad en acción. exactamente.
puede ocurrir, así como ocurrió, en una casa cualquiera, orquestada por un tipo que parecía normal. Por un tipo cualquiera. Lo más perturbador del caso Pelicot y de todo esto es que la lección es que el mal no llega anunciado por Exacto, mm, el ángel no sé qué y exacto. el no sé cuánto, ¿no? Sino que llega como el vecino, el Sí, compañero sí, el de trabajo, cuadrantista. eh, y prospera cuando dejamos de pensar críticamente, es decir, cuando normalizamos lo inhumano. Y te voy a leer algo, yo tengo el libro aquí de Giselle. Tú sabes que ya no compro casi libros, ya todos los pido por digital. Espero que, espero pronto pasarte ese virus. Ya tienes el elemento para hacerlo, pero bueno, este, pero sí me pareció importante, comprar este libro en físico. Te voy a leer algo del libro. eh, y tiene que ver con lo que yo decía en un principio del caso. Son alrededor de 70 videos, de los cuales solo se identifican a 51 personas. Estamos hablando de una ciudad pequeñita de Francia llamada Massán, o sea, lo que pudiese ser aquí, pues, no sé, Aguascalientes, ¿no? Ni eso. Eh, Tlaxcala. Tlaxcala no existe. Tlaxcala. Saludos para mi amigo José Carlos, que es de Tlaxcala. Y entonces, bueno, pues sucede algo muy curioso, ¿no? Son 70 videos, es decir, más de 70 videos, es decir, más de 70 personas que violaron a Giselle. Y solo se condenaron a 51. Quiere decir que hay alrededor de 20 que están por ahí y que siguen sueltos. Y ella dice, y esto es textual, ¿eh? Así dice, intento no pensar demasiado en ello. A veces me cruzo con un hombre, pienso. Y sí, en Aviñón conocí a un hombre que me pagó la comida. Había ido a pagar mi comida. Estaba comiendo con mis abogados antes de volver al juzgado por la tarde. Me dijeron, ¿te han pagado la cuenta? Dije, no, eso no es posible. Me dijeron, sí, fue el hombre de allí. Fui a darle las gracias y le pregunté dónde vivía. No era muy lejos de Mazán. Me congelé. Cuando terminamos de hablar, le pregunté a mis abogados, ¿y si es uno de mis violadores que no ha sido arrestado? Por supuesto que lo pensé. Ya no lo hago, o al menos no lo hago con tanta frecuencia. No soy paranoica, pero podría cruzarme con uno de esos hombres que me conoce, aunque yo no lo conozca a él. A veces pienso en ello e intento detenerme enseguida. Hmm. Ahí tienes la banalidad del mal. Y eso que no nos dio tiempo de hablar de Jeffrey Epstein. Ahí tenemos otra persona, ¿no? Ahí además hay un tema también interesante que es el poder que te da la impunidad, ¿no? O sea, el que te da la impunidad. Pero, a ver, de las cosas que Tremendo yo eso. te quería decir, de esto que hablábamos, este, o sea, cuando me dijiste voy a dar la clase de Arendt, yo te dije, oye, pues, o sea, estaría mejor que además de Arendt les pusieras el caso, porque creo que es muy interesante, ¿no? O sea, hay muchos argumentos que conectan lo que Arendt dice con el caso Pelicot. O sea, lo primero es creo que la normalización. O sea, hay una rutina doméstica. Ella narra las rutinas, en el libro están narradas las rutinas que tenían, que esa pareja tenía todo el tiempo. Ella dejaba listo el desayuno, la mesa para el desayuno antes de irse a dormir. Todas esas manías, toda esa normalización de la vida doméstica.
ese es el contexto para que los agresores vean un acto como la violación como un entretenimiento, ¿no? De la misma forma que por este proceso mental, la burocracia convertía el genocidio, pues, en un procedimiento administrativo. Ah, sí, pues, turno de la tarde, turno de las 11, turno de las 2. Pero, pero Tiene que mira, ver, espera, ahorita, te lo juro que voy a intentar ser muy breve, pero esta es la parte que más preparé. Tiene que ver también con la obediencia y la conformidad. ujú, ujú, Porque son nombres comunes. Los que ujú, violaron a Giselle eran albañiles, electricistas, tipos cualquiera. Lo que tú decías es que pudo ser cualquiera, pudimos ser tú y yo, exacto. que participaban en un acto sin resistencia. Ujú, O sea, no tenían una resistencia ética. Eso da algo también muy interesante. Tú mismo dijiste, Eichmann se describe como gris. ujú, sí, Y Dominique Pelicot era un vecino al que nadie reconocía precisamente por esa condición, porque era un tipo profundamente convencional. Y evidentemente los otros 70 tipos eran también bastante anónimos dentro de su comunidad. anodino. Hay una deshumanización, ya habíamos hablado porque Giselle se convierte en un objeto y las víctimas del holocausto se convierten en números, en un problema que hay que resolver, ¿no? Y finalmente creo que lo interesante es que tanto Eichmann como muchos de los violadores del caso se resisten, se resisten a reconocer aquello que han hecho, ¿no? Esa ausencia de la reflexión. Y esto es muy interesante, o sea, al final... em, Por eso creo, es lo que te he dicho, o sea, creo que es una puesta al día de lo que estamos viendo o de lo que leímos en estas crónicas de Hannah en el 63 mientras escuchabas She Loves You, yeah, yeah. Pero déjame decir una cosa. O sea, ahorita el caso Pelicot se actualiza, como estamos diciendo, de Hannah Arendt, de todos estos estudios de psicología que estoy yo narrando o tratando de narrar, y espero que hayan quedado claros. Por favor, escríbanos a podcast@psicologiapolitica.com.mx para decirnos si logramos nuestro objetivo o no. Pero, y, y bueno, la violación tiene una condición particularmente violenta, ¿no? Pero a mí lo que me parece, y más en el contexto de- del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Pero a mí lo que me parece aún más interesante es que la violencia es anodina, la maldad es anodina y puede ser en cualquier situación, ante cualquier circunstancia y contra cualquier persona, contra un perro, contra un animal, contra una... Y déjame ponerte un ejemplo. Bueno, tú ya lo sabes, pero la audiencia no. Estoy tomando un curso de especialización en enfermería geriátrica en el Hospital General de los Trabajadores del Estado, aquí en México. Ese curso de enfermería geriátrica me está pareciendo, además de que me está removiendo muchas cosas internas, me está pareciendo sumamente interesante. Y una de las clases que tuvimos hace unos días fue acerca de el agotamiento del cuidador y cuáles son las consecuencias de ello. Y una de las consecuencias de ello es el maltrato al cuidado, al paciente, ¿no? Y una de las cosas que dice es eso, es que deshumanizas al paciente. Y entonces las enfermeras, los médicos, los policías, los guardias, l- pero también las personas que están a cuidado de las personas
adultas mayores, las suelen deshumanizar. Y entonces las pican, cuando les inyectan las lastiman. Ya, señora, no se queje, ¿no? Y pum, las lastiman, ¿no? Las tratan de manera muy ruda, las objetivizan. Entonces, puede ser una violación terrible de 70 y ¿cuántos fueron? ¿Cinco personas? Las de Pelicot. Sí, Puede setenta y ser uno 71. Puede ser en el caso de enfermería geriátrica, como mi curso este que estoy tomando en el Hospital General. Puede ser la violación de los niños, puede ser el maltrato a los animales, puede ser la normalización de la narcocultura en México, puede ser la prisión de Abu Ghraib en Cuba, en Irak, o de Cuba también, la prisión de Estados Unidos en Cuba, o puede ser tantos ejemplos, ¿no? Muchos ejemplos que, por ejemplo, la viejita esta, la mataviejitas esta, ¿no? Ejemplos que vemos que es que era mi vecino, yo lo veía un tipo anodino, un tipo que salía por las mañanas y tenía el congelador lleno de cadáveres, eh, la manera en la que los asesinos, grandes y pequeños, narcotraficantes de estilo Chapo Guzmán o lo que sea, hasta personas de la calaña más menor o menor, pueden cometer los crímenes que cometen, es precisamente porque hay en la maldad una banalidad. No es como tú decías hace un momento, este gran malo de las películas de Disneyland, de Disney, en el que es malo, 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 malo. No es cierto. El malo somos nosotros. Hay algo muy interesante que, de lo cual no hablamos, pero que ya se acerca más a mi terreno, ¿no? Que tiene que ver con que tanto lo que narra Arendt como lo que vemos en el caso Pelicot nos da una simetría o una jerarquía de poder tremendamente desigual, ¿no? Eh, Eso es algo también que favorece el que los actos banales se conviertan en actos malos, ¿no? Entonces, es un caso interesante, es una A discusión ver, muy... repite eso porque creo que es al revés en realidad. No, no hay una... o sea, hay una jerarquía de poder que es tremendamente desigual. O sea, ¿quién mandaba en el caso Pelicot? El En cualquier. marido y los tipos, ¿no? Ella estaba completamente indefensa, es más, ni siquiera estaba Consciente. en su, o sea, o sea, consciente. Hay una escena también muy, muy, muy fuerte. Podemos hablar, o sea, podemos escribir la banalidad del mal si quieres. También en esto que ella cuenta, este, ¿no? Y dice que en un momento a ella se le afloja la corona, La dentadura, sí. ajá, y que no sabe por qué, porque amanece con el diente flojo, ¿no? Y dice, cuando esa corona empezó a moverse, yo estaba desayunando y Monsieur Pelicot estaba delante de mí. Por culpa de la COVID no podemos ver al dentista y no puedo sacármela, pero sé que se me va a caer y tengo miedo de tragármela. Le pregunto a Monsieur Pelicot, ¿me ayudas? Fue a buscar unas gasas para quitarme la corona y pienso, ¿cómo ha podido aflojarse? El día anterior no estaba suelta. Y él me dice, habrás mordido algo. Cuando descubrí los videos que me mostraban la violencia con que estos hombres me infligieron en la boca floja, es decir, donde me sujetaban la cabeza porque se me cae la cara por no tener tono muscular, Monsieur Pelicot ni siquiera reacciona. No hay empatía ni piedad por esa mujer que está allí completamente muerta en su cama. Fue increíblemente violento
decirme a mí misma que ni siquiera eso me perdonaba. Creo que no hay una imagen más fuerte, más célebre de lo que es la banalidad del mal. Bueno, pues por mi parte, Carlos, agradecerte. Nos vemos otra vez como en 3 semanas. Escríbanos por favor a podcast@psicologiapolitica.com.mx y bueno, yo, si nos quieren escribir, bueno, se los agradecemos desde luego, pero ¿saben qué? Les queremos pedir un favor. ¿Pueden por favor reenviar este podcast a sus contactos, a sus amistades, a sus conocidos? Porque necesitamos que nos vean, necesitamos que nos den reproducciones y que nos den eh, pues eso, reproducciones, manitas para arriba y esas tonterías. Bueno, no son tan tonterías, pero en esta época de las cosas digitales no lo son, pero por favor háganos ese gran favor. Una de las características también interesantes para que el mal no triunfe es, como dijimos desde un principio, la capacidad de pensar, el pensamiento crítico. Entonces, pues un poco de lo que estamos intentando, discutiendo desde posiciones distintas, porque no siempre coincidimos, es, es, es eso. Bueno, también sugiéranos temas. La vez pasada Kenneth nos sugirió un par de temas que bueno, le cumplimos. Se lo agradecemos mucho a Kenneth. Esperemos que Kenneth nos siga escuchando Y está perfeccionando su español. Espe- este, desde España. Muchas gracias a los que nos oyen en Colombia, en República Dominicana. Muchas gracias. Me parece increíble que les interesen las cosas que tenemos que decir en República Dominicana. Pero bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. Muy buenas noches. Lean el libro. Órale, adiós. Cuídense.